Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 24, en donde estaremos tratando, al igual que la clase anterior, temas relacionados con ya no tanto el manejo de datos o la generación de modelos, sino que con el código mismo que nosotros estamos generando. ¿Ya? En este caso vamos a estar hablando de tres temas bastante interesantes: compilación, paralelismo y computación distribuida. Entonces, los objetivos de esta clase es, por un lado, entender estos tres conceptos y, por otro lado, ver las herramientas y librerías que nos ofrece Python y su ecosistema de librerías para poder hacer estas tareas de forma eficiente y sin que nosotros tengamos que programar tanto. ¿Ya? Entonces, tal como dice el título, esta clase va a estar dividida en estas tres secciones: primero compilación, después paralelismo y por último computación distribuida. Así que vamos a la primera, primero que nada, recuerdos del tipo de lenguaje. ¿Ya? Entonces, habíamos hablado de esto la clase pasada, habíamos dicho que los lenguajes se pueden categorizar en dos grandes familias, en los compilados y en los interpretados. Entonces, antes que nada, ¿por qué nosotros necesitábamos un lenguaje de programación? Y es porque cuando nosotros escribimos un programa, lo que queremos hacer finalmente es darle esas instrucciones que nosotros estamos escribiendo a el procesador para que éste ejecute y haga las operaciones correspondientes. El problema es que el procesador no entiende directamente el lenguaje que nosotros estamos escribiendo, no entiende Python, no entiende JavaScript, no entiende C++, sino que entiende su propio lenguaje, que es muy de bajo nivel, que es el término que se ocupa comúnmente, pero a lo que se refiere quizás a bajo nivel es que eh, son difíciles las instrucciones que salen, hay que manejar directamente, por ejemplo, registros de memoria, y todo eso lo hace, bueno, también no existen estas sentencias ni if, ni else, ni force, esas cosas derechamente no existen para el procesador. Entonces, ¿es eficiente el código que procesa que recibe el procesador? Y la respuesta es sí, pero el problema es que es muy distante a lo que nosotros siempre estamos programando. Entonces, surgen estos lenguajes de alto nivel que a diferencia de lo que el procesador entiende, nosotros podemos entender e interactuar con este lenguaje sin mayores problemas. Y surgen dos paradigmas principales. Por un lado están los que vemos acá a la izquierda, los lenguajes compilados, y por otro lado tenemos a la derecha los lenguajes interpretados. Entonces recordemos un poco de qué se trata los compilados. Y entonces los compilados, yo escribo el código, no sé, puedo escribir 50 archivos de distinto tipo, puedo escribir distintas clases o otro tipo de cosas. Y antes de ejecutar, aunque sea un archivo, tengo que compilar ese archivo y todas sus dependencias. ¿Y qué se refiere a compilar? Simplemente a transformar el código de alto nivel que yo estaba tratando de ejecutar, por ejemplo, de Java, y tengo que compilarlo a el lenguaje binario en donde el procesador se va a sentir más cómodo para que éste lo ejecute. ¿Ya? Entonces, la idea de la compilación es que todo este proceso de transformación de las sentencias que yo escribo en este lenguaje se hace antes de ejecutar el código. Por ende, tiene que ejecutarse y toma un poco de tiempo antes de eso. ¿Ya? Una de las ventajas interesantes de los lenguajes compilados es que esta compilación tiene la característica de que puede optimizar el código, y esto hace que sea mucho más rápido. Puede detectar también errores en el tiempo de compilación del código, ¿ya? Y también otra de las características, quizás no tanto ventaja, pero característica, es que se crean ejecutables para cada una de las plataformas. O sea, el típico .exe para Windows o para Linux, no recuerdo en este momento. ¿Ya? Pero la gracia es esa, o sea, ya no, yo no les paso, por ejemplo, el código de Python para que ellos lo ejecuten con el intérprete de Python, sino que derechamente existen estos compilados que yo puedo hacer doble clic y pum, se abre todo el programa y con eso. ¿Ya? Ejemplos de estos: C, C++, Java, hay muchos lenguajes de programación y muchos son compilados. Por otro lado, tenemos los lenguajes interpretados, en donde la transformación del código de alto nivel al código máquina no se hace antes de ejecutar los archivos, sino que se hace mientras se ejecuta el programa. Si yo voy línea por línea, entendiendo cuál es la instrucción que quiero pasarle al procesador, ¿ya? Y eso se hace justamente en el momento que se está ejecutando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el inicio del código depende finalmente de cuánto se demore el intérprete en interpretar el código, valga la redundancia. O sea, es decir, cuánto yo me demoro en saber más o menos que ese for voy a ir iterando cierto arreglo que voy a tener guardado en alguna parte. El problema de esto es que por lo general no optimiza el código, y los errores que podrían haber sido detectados en el tiempo de compilación, a diferencia del lenguaje compilado, no se detectan porque simplemente no existe esta etapa previa.
¿ya? Sino que voy línea a línea encontrando el código. Por eso Python muchas veces cuando uno ejecuta, ahí se cae recién, aunque hay muchos errores que podrían haberse detectado mucho antes de siquiera ejecutar ese código, ¿ya? Entonces, otra diferencia de los lenguajes compilados es que a diferencia de estos, el intérprete puede leer cualquier archivo en cualquier sistema operativo, porque el intérprete finalmente va a ser este binario que se va a adaptar al sistema operativo en el que yo esté trabajando, ¿ya? Entonces, si yo estoy trabajando en Windows y después en Linux, puedo ejecutar el mismo script, el mismo archivo de Python, y no va a haber ningún problema porque las diferencias van a ser manejadas por el mismo intérprete, ¿ya? Y aquí tenemos Python, JavaScript. De hecho, una cosa súper interesante es que en verdad todos los navegadores que usamos son también intérpretes. ¿Intérpretes de qué? De JavaScript, ¿ya? O sea, es decir, funcionan en cualquier plataforma y yo puedo pasarle el mismo código JavaScript que me viene llegando desde Internet y puedo ejecutarlo en cualquiera que sea compatible con ese código, ¿ya? Eso es súper, súper, súper interesante. Al final, un navegador es en parte un intérprete gigantesco que nos permite ejecutar código en cualquier máquina que nosotros tengamos. ¿Ya? Entonces, con esto ya terminamos el recuerdo de tipo de lenguaje. ¿Y por qué era interesante recordar esto? Y es porque nada impide que nosotros cuando estemos interpretando línea a línea el código, por ejemplo, el código de Python, compilemos ciertas secciones del código. Nada impide eso. Y aquí viene el tema de los compiladores just in time, ¿ya? Hay un proyecto que se llama Numba, ¿ya? La idea de este proyecto es que cumpla la función que justamente les estaba diciendo recién, que analice y compile funciones en Python, ¿ya? Entonces, toma cierta función desde el inicio hasta el final, pum, la analiza y después lo que hace es, además de optimizar todo ese código que se va a ejecutar, la compila directamente a código máquina, haciendo que la ejecución de esta función en particular sea mucho, mucho más rápida que si estuviese solamente con Python, ¿ya? Entonces, Numba permite, como les decía, compilar funciones individuales de Python usando una máquina virtual de bajo nivel o LLVM, ¿ya? Que la idea es un conjunto de herramientas para hacer compiladores. Y bueno, principalmente la idea es que lleve todo esto al código assembly, que es el código que directamente puede leer el procesador. Entonces, ¿cómo ocupamos nosotros Numba? Ahora vamos a lo interesante, es usando simplemente un decorador, @JIT. Es tan simple como eso, es muy, muy, muy sencillo y puede aumentar mucho el rendimiento de ciertas funciones que ustedes quieran ejecutar. ¿Ya? Entonces, el ejemplo que ellos muestran que es bastante interesante es calcular el valor de pi usando el método de Monte Carlo. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? La idea es que yo tengo este cuadrado acá, ¿ya? Entonces, en este cuadrado yo circunscribo un círculo, que es que está acá. Entonces el radio del cuadrado, o sea, el radio del círculo, perdón, que sería este, es la mitad del lado del cuadrado. Entonces, después yo relaciono cuál es el área del círculo con respecto al área del cuadrado. Y el área del círculo es pi por r cuadrado, ¿ya? Matemáticas del colegio. Y el área del cuadrado es dos veces el radio al cuadrado. ¿Ya? Dos veces el radio aquí y un radio aquí, está el otro radio. ¿Ya? Entonces, si nosotros despejamos, lo que obtenemos es que el valor de pi es 4 veces el área del círculo por el área al cuadrado. Ahora, lo interesante de este método no es tanto que encontremos una relación entre el área del círculo y el área del cuadrado para calcular pi, sino que después podemos simular estas áreas a partir de lanzamientos de monedas, por ejemplo. Entonces, supongamos que yo tengo una caja en donde esa caja voy a ir lanzando monedas y la idea es que yo empiece a contar cuántas monedas caen dentro del círculo con respecto a cuántas monedas caen dentro de del cuadrado, ¿ya? Entonces, así a partir de eso, de la cantidad de monedas que caen dentro del círculo con respecto a las que caen en todo el cuadrado, yo puedo calcular, puedo hacer como la analogía, que en verdad lo que estoy haciendo es contar el área, y después puedo, a partir de eso, entonces, calcular el valor de pi, ¿ya? Entonces, para comprobar el aumento de rendimiento que nos puede dar Numba, vamos primero que nada a implementar este método solamente con Python, después vamos a hacerlo con NumPy, y después vamos a hacerlo con Python y Numba. Y vamos a ver cuál de los tres es más eficiente. Entonces, primero que nada, solamente con Python, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, no sé,
por, no sé, 10 millones de muestras, no sé, ¿cuánto tenemos aquí? Ya que hay 1 millón, 10 millones de muestras. Lo que vamos a hacer es vamos a recorrer todas esas muestras, vamos a generar puntos random, eso va a ser lanzamiento de moneda, va a ser la posición del lanzamiento de moneda, por ejemplo, un punto va a caer acá, y después a partir de esta ecuación de x cuadrado más y cuadrado menor que 1, menor que el radio, entonces voy a comprobar si cae o no cae dentro del círculo, ¿ya? X y Y generan puntos entre 0 y 1, así que no hay problema con eso. Entonces, la idea es que si está dentro del círculo voy a sumar 1, ¿ya? Y si no está dentro del círculo, simplemente no sumo nada. Entonces, después, para calcular el área, era como la misma ecuación que tenemos aquí, el área del círculo, que en verdad sería todas las monedas que cayeron dentro del círculo, dividido en el área del cuadrado, que sería, en verdad, todas las monedas que cayeron en todo el espacio que yo estaba haciendo la prueba. Y por último, además, vamos a multiplicar por 4, que es este factor que está acá, que está faltando. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ejecutamos esta función. Vamos a ejecutarla 10.000 veces y lo que nos va a dar es una buena aproximación de pi, por lo menos los primeros 2 dígitos. Y después lo que vamos a estar haciendo es medir. Es lo mismo que hicimos la clase pasada, medir cuánto tiempo más o menos toma la ejecución de esto, ejecutar 70 veces. ¿Ya? Son 7 ejecuciones de 10 cada uno. Entonces, lo que nos toma más o menos son 20 milisegundos, más esta división estándar. Y ahora veamos la misma implementación en NumPy. ¿Ya? Y la misma, de forma vectorial. La idea es que ahora ya no ocupemos ningún for, sino que el for se encargue de las rutinas optimizadas de NumPy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar dos vectores aleatorios grandes, gigantescos, de la cantidad de ejemplos que vamos a tomar. En este caso, van a haber dos vectores de 10 millones de ejemplos. Después vamos a calcular la misma ecuación y vamos a seleccionar solamente aquellos puntos que estén dentro del círculo a partir de esta ecuación de la circunferencia, ¿ya? Y después vamos a contar los que son verdaderos, ya que en este caso count non-zero funciona bastante bien, y después lo vamos a dividir por la cantidad de ejemplos que en verdad serían los 10 millones, ¿ya? Entonces, exactamente lo mismo que antes, solamente de forma vectorial. Vamos a ejecutar. Hasta el intérprete se sintió un poquito más rápido y vamos a ver que este se demora prácticamente un orden de magnitud menos, ¿cierto? 1,42 milisegundos. ¿Ya? Bastante más rápido con NumPy que con Python. Y ahora vamos a probar con el compilador, ¿ya? Para entonces ejecutar la función con compilador vamos a hacer exactamente la misma función con Python, pero la idea es que a partir de este decorador que vamos a importar aquí, from num import git, con este compilador entonces, perdón, decorador, vamos a decorar esta función. ¿Ya? Entonces le vamos a poner aquí @git y también hay que ponerle este parámetro numpython true para que entonces compile esta función. ¿Ya? Vamos a ejecutar. Y este nos dio 3,15. Ya, recuerden que son números aleatorios. Si ejecutamos de nuevo, vamos a empezar a dar cosas distintas. Y entonces vamos a medir el tiempo. Vamos a medir el tiempo, vamos a ver cuánto da. Y fíjense que esta se demoró 632 microsegundos, o sea, 4 veces menos de lo que se demoró en promedio Monte Carlo con NumPy. El resultado es súper interesante porque, bueno, en parte es como un poco contradictorio con lo que habíamos dicho antes, ¿cierto? O sea, habíamos dicho que NumPy generaba un código que era mucho más rápido que Python, pero al mismo tiempo ahora podemos saber que incluso con esta compilación directamente a código máquina, puede que el código sea mucho más rápido incluso que NumPy mismo, ¿ya? Y aquí entonces tendríamos relativamente permitido de nuevo poder usar force, solamente pensando en la compilación. De todas maneras, yo recomiendo seguir usando esta notación. ¿Por qué? Porque aún así los resultados no son significativamente distintos. Si se fuera a demorar 1 hora con respecto a 1 hora y media, ya, está bien. Pero en este momento tampoco es tan grande la diferencia, o sea, es imperceptible para nosotros. ¿Ya? Otra cosa interesante, NumPy también está diseñado para funcionar en conjunto con NumPy, ¿ya? Esto es bastante interesante también porque además no solamente permite compilar el código de Python solo, sino que además permite inferir un poquito qué es lo que está haciendo NumPy por detrás y mejorar incluso la ejecución de este código, ¿ya? Entonces vamos a ejecutar, ¿no? Vamos a ver que da parecido, similar. ¿Ya? Y entonces ahora vamos a ejecutar la prueba de tiempo. Y lo que vamos a estar viendo es que es más rápido que NumPy solo, ¿cierto? Porque en NumPy teníamos 1,92, pero es más lento que si nosotros hubiéramos hecho la prueba sin necesariamente haber ocupado
NumPy, si solamente hubiéramos ocupado Python solo. ¿Ya? Entonces, aquí también representa un incremento de rendimiento que yo creo que debería uno considerar en el caso que estuviera ya diseñando, por ejemplo, un software final en donde sí importa el tiempo de ejecución de cada una de las cosas. ¿Ya? Así que muy fácil, muy sencillo compilar. Recuerden simplemente importar el decorador y ponerlo acá arriba y pueden ver un incremento bastante simpático de rendimiento. Bueno, principalmente eso. Ahora, importante, Numba solamente compilan código de Python y de NumPy, nada más, nada más. Si por ejemplo nosotros hacemos un data frame de pandas y vamos a calcular cosas, simplemente vamos a decir que calcule le sume a 1 y después calcule la covarianza, vamos a medir el tiempo de esto, ¿ya? Y después vamos a tratar de compilarlo con JIT, ¿ya? Entonces, JIT, ¿qué es lo que nos va a decir? Vamos a usar QCPandas, y lo que nos va a decir es que va a calcular la cosa, pero nos va a decir en, qué parte era? Nos dice, entonces, aquí está, perdón, aquí está. Ya, entonces la compilación está fallando, producto de que la fundación, o sea, a ver, la función, digo, usePandas, no pudo determinar qué tipo de objeto era el que estaba viendo ahí, ¿ya? Que estaba viendo y que este finalmente este data frame. Ok, a veces sale un mensaje un poquito más bonito que dice que simplemente no entiende pandas. Ahora entendí un poquito más complicado. Pero es principalmente eso. ¿Ya? Entonces, si usamos Timeit y usePandas, no va a haber ninguna diferencia. 337 milisegundos y aquí 309 milisegundos, prácticamente nada. O sea, no gana ningún beneficio al usar pandas ni tampoco ninguna de las otras librerías más complejas si nosotros intentamos compilar. ¿Ya? Otra cosa interesante de esto es que la ejecución del compilador hace que la primera vez que se ejecuta esta función tome un tiempo extra, ¿ya? Y eso es porque tiene que hacer todas las rutinas de compilación de la función al código optimizado. Por eso es poco justo que nosotros, por ejemplo, hubiésemos comparado directamente esta función con respecto a la de Python, porque la primera vez que se ejecuta esta función iba a ser mucho más lento que la original, que no estaba compilada, porque esta tenía que compilarse. Entonces hay que tomar también en cuenta el hecho de que la primera ejecución probablemente sea más lenta porque tiene que compilarse la rutina. ¿Ya? Tienen ese pequeño tiempo. Después de la siguiente ejecución ya no pasa nada. Ya, o sea, ya se compiló, ya estamos libres. Ok, entonces eso con el tema de las compilaciones. Y con eso cerramos la primera parte de las tres de esta clase y vamos a pasar a la segunda, al paralelismo. Ya, entonces, ¿qué decimos cuando estamos trabajando con paralelismo? Ya, y la idea es que hagamos las rutinas, las funciones, los procedimientos, algoritmos que nosotros estamos ejecutando, lo hagamos de forma simultánea a través de múltiples unidades de cómputo. ¿Ya? Y la idea de esto es que si yo me demoro 10 minutos en hacer una tarea y la puedo dividir en 5, entonces me voy a demorar 10 dividido en 5 en cada una de las tareas si es que la ejecuto en 5 procesadores distintos. Entonces la idea es que reduzca el tiempo de ejecución al momento que estoy ejecutando las tareas de forma paralela. ¿Ya? Es simplemente eso, esa es la idea del paralelismo. Y aquí tenemos un ejemplo. En este caso, la de arriba es procesamiento secuencial, entonces yo tomo un programa y este programa hace una cierta cantidad de instrucciones y después eso se lo entrega al procesador y el procesador nos entrega las cosas. En el caso que yo tenga procesamiento paralelo, lo que voy a tener es que un hilo de ejecución o un proceso de ejecución, de ahí vamos a ver la diferencia entre estos dos conceptos, tome entonces estas cosas, las ejecute en su propio hilo y las mismas instrucciones entonces se ejecuten en otro hilo al mismo tiempo con una cierta cantidad de datos distintas. ¿Ya? Entonces, esto hace que el tiempo, ojalá de manera teórica, se dividiera en la mitad, aunque por lo general no es así, pero de todas maneras implica una reducción de tiempo, que es bastante significativa y que definitivamente hay que considerar. Sobre todo pensando dos cosas principales relacionadas con ciencia de datos. La primera es que los procesadores de ahora, la CPU de ahora, tienen muchos cores y eso puede hacer que uno haga
tareas muy pesadas muy rápidamente al tiempo que uno las está separando y se las pasa a cada uno de los núcleos del procesador. Y por otro lado, para las tareas como un poquito más numéricas, están las GPU que hoy en día están rompiéndola en Deep Learning y que pueden hacer millones de tareas simultáneamente sin mayores problemas. ¿Ya? Entonces, es súper importante también entender estos dos conceptos para pues, poder tener la base para empezar a avanzar en cómo paralelizar las cosas. Ahora, por lo general, uno no paraleliza las cosas y eso es lo que vamos a estar viendo, porque es complicado, es complejo paralelizar las cosas y principalmente porque empiezan a salir muchos problemas, data races, bloqueos, por ejemplo, o bueno, otro tipo de cosas más. Así que por lo general lo que se ocupa son, o por lo menos lo que yo recomiendo ocupar, es librerías que ya resuelven esos problemas y que simplemente ocupemos eso y no tengamos que estar pensando en los algoritmos para poder paralelizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver primero? Vamos a ver que los problemas que nosotros resolvemos, las funciones, los algoritmos, se pueden dividir en dos, en data parallel y task parallel. Obviamente si son paralelizados. Entonces, primero que nada tenemos los data parallel, en que estos problemas son aquellos que a cada uno de los elementos, cada uno de los datos que yo tengo, le aplico una función particular. Por ejemplo, súper sencillo, yo tengo una matriz gigantesca de 300 por 300 y yo quiero calcular una multiplicación por una escala. ¿Ya? Quiero multiplicar cada uno de los elementos por 3,14. ¿Ya? Entonces, lo que uno podría hacer es, de forma secuencial, ir elemento a elemento, sumando, o sea, multiplicándole a cada uno de los elementos 3,14, que en este caso sería la de la CPU. Pero en el caso que nosotros quisiéramos paralelizar, lo que vamos a hacer es aplicar esa misma función, que finalmente sería tomar cada uno de los números y multiplicarlo por 3,14. Podemos tomar esa misma función y podemos a cada uno de los núcleos, por ejemplo, de la GPU, encomendarle que resuelva esa función. Entonces, este va a multiplicar por 3,14 y este, y este, y este, y este, y todo. Al final van a estar haciendo esa misma operación al mismo tiempo muchas veces, muy rápidamente. ¿Ya? La gracia de estas tareas es que son tareas muy sencillas que no dependen de que un dato, por ejemplo, no depende de que otro cambie. Entonces son tareas que son independientes entre sí y cuando son independientes se les denomina también perfectamente paralelizable. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la función es exactamente la misma y el cálculo de esta es independiente de las otras funciones. Esa es como la definición de perfectamente paralelizable. ¿Ya? Entonces las operaciones de elemento a elemento son sobre arreglos, poseen esta propiedad, la multiplicación, suma, resta de matrices, de factores, de tensores. eh, todas estas operaciones muy, muy, muy sencillas tienen esa propiedad de que se pueden hacer muy rápidamente en una gira. ¿Ya? Entonces, oye, ya esto es como para que ustedes se imaginen que es muy rápido esto. Ya, de hecho, Deep Learning, que al final es simplemente multiplicación de matrices, es extremadamente rápido porque las operaciones son muy sencillas y se pueden paralelizar usando GPU. ¿Ya? Ahora, problemas task paralel, por otro lado, son aquellas tareas que no son tan sencillas de paralelizar porque las tareas son mucho más pesadas, mucho más complejas y también puede pasar de que estas no sean independientes, sino que necesiten de alguna manera compartir información entre ellas. ¿Ya? Y aquí tenemos como una visión gigantesca o sea, digo, una figura grande que nos muestra cómo son este tipo de funciones. Entonces, yo dentro de la función, o sea, claro, de una función en particular, pido un procesador y un espacio de memoria en particular para ese proceso o ese hilo de procesamiento, o en el caso que sea un hilo, aplica para esta parte de amarilla acá. Ya, y lo que se refiere finalmente es que tengo un segmento de memoria compartida en el que yo voy a ir haciendo operaciones usando todos los procesos, ¿ya? O sea, es decir, este proceso de acá voy a estar modificando ciertas variables y este otro proceso de acá voy a estar modificando ciertas variables, pero son las mismas variables que tengo acceso con todos los procesos, o sea, es decir, puedo estar al mismo tiempo modificando cualquiera de estas variables porque en términos prácticos mi función que yo quiero paralelizar depende de que yo esté modificando los datos al mismo tiempo, ¿ya? En estos casos, entonces, como existe una comunicación entre sus unidades, sus procesos, en fin, lo que ustedes quieran, eh, esto quita eficiencia. Quita eficiencia, ¿por qué? Porque hay que tener distintos mecanismos de sincronización que vamos a ver un poquito más adelante. Y en términos prácticos es que mientras yo estoy compartiendo memoria, digas, ¿sabes qué? No me modifiques esta variable, porque esta variable la estoy ocupando yo, entonces
espérame que termine de ocuparla y después tienes que ocuparla. Entonces, en ese caso, se pierde un poquito porque el otro proceso que está listo para poder ejecutar tiene que estar esperando hasta que de nuevo vuelva entonces a retomar el control de esa variable para poder hacer las operaciones que tenga que hacer. Entonces, y el otro tema es que, bueno, esta imagen en verdad representa un hilo de procesamiento, ¿ya? En donde yo tengo los distintos procesos, pero tiene memoria compartida. Y existe otro enfoque que es procesos con memoria no compartida, pero que se ejecutan de la misma manera. Y si yo quiero intercambiar información con los procesos, tengo que tener herramientas un poquito más costosas que incluso tener memoria compartida. ¿Ya? Y eso se denomina entonces procesos con memoria distribuida. Ok, entonces, hilos de procesamiento. La idea de los hilos de procesamiento es justamente lo que les decía algo. Yo tengo una función, sí, tengo una función, sí. Y esa función yo entonces la ejecuto sobre un subconjunto de datos. Ya, y este. Supongan que yo estoy tratando de decodificar un video y la idea entonces es que yo tengo que acceder al mismo video para poder decodificarlo y mostrar la imagen. Entonces, voy accediendo de forma paralela a este video o sea, para obtener los frames, ¿ya? Entonces, lo que representa aquí comúnmente la anotación, un hilo o un thread, en que representa que solamente este tiene solamente o sea, este tiene solamente un hilo de procesamiento, ¿ya? Y este hilo de procesamiento accede al código, a los datos, a los archivos y también esto de acá, el stack y los registros que imaginemos que es simplemente la memoria. Cuando nosotros tenemos múltiples hilos de procesamiento, entonces lo que tenemos es estos 3 hilos, por ejemplo, al mismo tiempo, y cada uno de estos contiene una memoria RAM que está restringida solamente para estos 3 procesos. Y yo además puedo compartir tanto el código, los datos y los archivos en común de las cosas que yo estoy ejecutando. Entonces imagínense, yo tengo un intérprete de Python y tengo varios hilos de procesamiento separados. Lo que hace finalmente esto es que si yo declaro una variable que después puedo acceder en un hilo, por fuera de estos hilos, o sea, primero declaro la variable, después declaro los hilos, entonces yo puedo acceder a esa variable desde cualquiera de esos hilos porque está declarado en la memoria global, ¿ya? Entonces, esa es la idea principalmente de los threads de ejecución, son relativamente livianos, ya porque se ejecutan, en este caso, sobre todas o sea, sobre el mismo intérprete de Python, ¿ya? Pero de todas maneras requiere de estos mecanismos de sincronización, que es lo que les decía, que yo estoy escribiendo una variable, entonces espérame a que termine de escribir para que el siguiente hilo pueda escribir dentro de esa variable, ¿ya? Y a diferencia del anterior, también están los procesos, que es algo un poquito más pesado, en donde imaginemos que cada uno de los procesos es un intérprete de Python distinto. Ya, entonces, ese intérprete de Python distinto va a tener asignado una sección de la memoria RAM distinta, y el otro proceso, el otro intérprete va a tener otra memoria RAM asignada distinta. Y la idea es que estas memorias RAM nunca se tocan, porque son procesos separados. ¿Ya? Entonces, la idea es que un proceso puede tener varios hilos. Ya en este caso, el intérprete de Python va a tener 1, 2, 3 hilos, los que ustedes necesiten tener, y va a escribir solamente en un espacio de memoria que va a ser totalmente distinto al otro proceso, que también puede tener varios hilos de procesamiento, pero que va a estar separado del el proceso original. Entonces, la idea es que pueden compartir información, sí, pero es más complejo compartir información entre los distintos procesos. ¿Ya? Cosa interesante, de lo que tengo entendido, antes los navegadores primitivos, cuando uno hacía clic en nueva pestaña, lo que verdaderamente estaba pasando era que se generaba un hilo de procesamiento nuevo dentro del mismo proceso, o sea, el proceso era Firefox, era uno. Entonces, dentro de este se generan varios hilos, un hilo por cada una de las pestañas de procesamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que si el computador se quedaba pegado en el hilo uno, por ejemplo, entonces lo que hacía es que no solamente se quedara pegado el hilo, sino que el proceso completo. Y pasaba que de repente el- se congelaba el navegador y hasta ahí quedaba y listo. Y nos vemos, no hay nada que hacer. Hay que cerrarlo y volver a abrir. Ahora es un poquito más inteligente y ahora lo que hace el navegador es tener procesos distintos, ¿ya? Y tiene este proceso andando y este otro proceso andando y si se congela, por ejemplo, la pestaña, no sé, se congela este notebook de acá y yo a las otras pestañas puedo seguir accediendo porque esas van a estar en procesos distintos y voy a poder entonces matar este proceso sin necesidad de matar este otro, ¿ya?
Obviamente esto es mucho más pesado porque requiere mucha más memoria RAM para poder ejecutar un proceso más que un hilo. Lo que les decía, los hilos son mucho más livianos en comparación con procesos, pero tienen esta ventaja entonces de que son independientes y que no necesariamente va a morir uno porque el otro siga ejecutándose. ¿Ya? Ahora, la gran mentira de la clase. En verdad, en Python, en particular, y solamente aplica a Python y otros que tienen este mecanismo, que se llama Global Interpreter Lock, en Python lo que hace este mecanismo es que verdaderamente no existan los hilos concurrentes. ¿Ya? O sea, es decir, yo no puedo paralelizar por hilos. Lo que pasa verdaderamente es que un hilo en particular, cuando se está ejecutando, toma el control del intérprete y ninguno de los otros hilos puede ejecutar ningún código hasta que el hilo que estoy ejecutando en este momento termine de ejecutarse. ¿Ya? Y eso hace entonces que finalmente no exista tal cosa como hilos paralelos en Python, sino que son todos secuenciales. ¿Ya? Y esto es terrible. Terrible, ¿por qué? Porque perdemos la capacidad de hacer aplicaciones concurrentes y solamente estamos separando entonces los algoritmos por las puras. ¿Ya? Sin embargo, en Python sí existe el multiprocesamiento y este está dado entonces por esta librería que está acá que se llama multiprocessing. ¿Ya? Entonces, eso es bueno. Entonces, no necesariamente vamos a tener la limitación de que no vamos a poder hacer procesos paralelos, sino que simplemente no vamos a tener hilos paralelos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora en adelante vamos a empezar a mostrar cómo generar procesos distintos y cómo entonces interactuar con el intérprete principal de Python con él. Entonces, primero que nada, vamos a declarar un proceso independiente, perdón, ¿ya? Que tiene que, para que sea un proceso, extender proceso que se importa de multiproceso, ¿ya? Del módulo multiprocessing, que es un módulo built-in, o sea, viene con Python por defecto. Este proceso independiente va a tomar un número y lo va a guardar en su propio estado. O sea, es decir, si vamos a la imagen de acá, vamos a lanzar un proceso y ese proceso va a tener una memoria en particular. Va a tener solamente un hilo y ese hilo va a tener un stack, por ejemplo. Y ahí en ese stack, en esa memoria, vamos a guardar la variable numérica que le vamos a pasar, el número que está. Y después va a implementar este método run, que el método run es el método que permite lanzar este proceso nuevo, separado, obviamente con todas las operaciones que tenga que ejecutar. En este caso, la operación que va a ejecutar es simplemente imprimir mi número, el número que es mi número, y después dice me voy a dormir 10 segundos. Y después de 10 segundos, entonces despierto. ¿Por qué vamos a hacer que un proceso duerma 10 segundos? O sea, imagínense, mi proceso principal ahora es este, y este es el proceso que yo voy a lanzar. Si yo lanzo el proceso y saluda, se duerme 10 segundos y después vuelve a despertar, la gracia de eso es que yo en mi proceso original voy a poder seguir ejecutando operaciones sin necesidad de que, o sea, incluso aunque el proceso 2 está haciendo algún tipo de tarea. Y eso es súper bueno porque nos va a permitir entonces ahí separar las cosas que estamos haciendo entre los distintos procesos. ¿Ya? O sea, la ejecución de un código no necesariamente va a depender de que termine el otro proceso. Vamos a ejecutar. Vamos a pasarle entonces a mi proceso independiente 1, le vamos a pasar 5 y vamos a tener otro proceso independiente que le vamos a pasar el valor de 10. ¿Ya? Entonces, el proceso va a iniciar con punto start. Fíjense que nosotros no implementamos eso, sino que simplemente es así. Y fíjense que mientras se está ejecutando este, pude ejecutar este otro. Y este se fue a dormir 10 segundos después. Incluso ahora, si yo ejecuto este print, fíjense que este print acá también lo pude ejecutar antes de que me dijera que este proceso terminara y despertara. ¿Ya? Entonces, aquí con esto vimos que podemos empezar a separar las cosas y se empiezan a ejecutar en distintos núcleos del procesador, ¿ya? Y con eso entonces podemos extenderlo hasta decir, ¿sabes qué? Yo con este proceso voy a empezar a leer un archivo de 10 gigas y este otro va a estar al mismo tiempo leyendo otro archivo de 10 gigas y así sucesivamente. Y se puede hacer todo de forma paralela sin mayores problemas. Y al mismo tiempo no voy a bloquear, a menos que yo determine bloquearlo, no voy a bloquear el intérprete principal que es este que estaba ejecutando. ¿Ya? Ok, si yo quiero esperar entonces a que mi proceso termine, tengo que ejecutar el método .join, ¿ya? Entonces voy a ejecutar esto. Fíjense que aquí no puedo imprimir esto porque aquí dice, como tengo que esperar, se va a ejecutar entonces esta parte en el momento que este proceso se termine de ejecutar. O sea, en el caso que despertara y después que imprimiera esto, ¿ya? Ok,
Entonces, ahora con la construcción actual es posible levantar todos los procesos que nosotros necesitamos. Aquí vamos a levantar tres procesos distintos. Entonces, vamos de nuevo a tener nuestro proceso independiente, exactamente la misma cosa, simplemente para recordar lo que estábamos viendo antes. Vamos a definir tres procesos, proceso uno, 2, 3, y acuérdense que estos procesos cuando nosotros los instanciamos no se ejecutan directamente, sino que tenemos que ejecutarlo con el método .start. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir el tiempo de ejecución de estas tres cosas al mismo tiempo, ¿ya? Simplemente con start y después end, ¿ya? Después el tiempo de ejecución va a ser simplemente la diferencia entre start versus end, o end versus start. Entonces, vamos a iniciar todos los procesos. ¿Cómo los iniciamos? Por cada uno de los procesos lo inicio con p.start. Y después espero que terminen todos los procesos antes de ejecutar este end. ¿Ya? Entonces, lo que debería pasar acá es que se ejecutan los tres al mismo tiempo. O no al mismo tiempo, pero prácticamente al mismo tiempo que empiezan a ejecutarse los tres en distintos procesos. Y después de los 10 segundos, entonces, despierta el primero, despierta el segundo, despierta el tercero. Y el tiempo de ejecución para estas tres tareas, acuérdense que cada una de las tareas se iba a dormir 10 segundos. El tiempo de ejecución para estas tres tareas de forma paralela es 10 segundos. ¿Por qué? Porque aunque hicimos dormir los tres threads 10 segundos, los 10 segundos pasaron de forma paralela. Entonces, no tomó casi nada más de tiempo que si, en el caso contrario, que lo hubiéramos ejecutado como secuencialmente y que hubiera tomado los 30 segundos como tal. ¿Ya? Así que todo bien, todo súper bien, todo se ejecuta de forma paralela y todo funciona bastante bueno. El problema es que estos casos son los casos extraños que comúnmente no pasan. ¿Por qué no pasan? Porque los threads y los hilos de procesamiento tienen muchos problemas y uno de los problemas interesantes que vamos a estar explicando son los data races cuando tenemos memoria compartida. ¿Ya? Entonces, comúnmente nosotros no solamente no queremos usar los procesados independientes para que se despierten y se duerman cada cierto tiempo, ¿cierto? Nosotros queremos hacer operaciones dentro de estos procesos dependientes. Entonces voy a mostrarles el siguiente ejemplo que está acá y después vamos a ver cómo se ejecuta de forma una secuencial y la otra paralela y vamos a ver el problema que puede pasar aquí. Entonces, yo tengo un valor inicial en una variable cualquiera, tengo x igual a 0, ¿ya? Entonces, el hilo 1, esto, fíjense que es de forma secuencial, el hilo 1 lo que va a hacer va a leer este valor, va a incrementar su valor en 1, y en este mismo hilo entonces va a estar el valor, ¿ya? Lee el valor y x en este hilo vale 0, después incrementa, x va a valer 1, y después escribe de vuelta dentro de intérprete global, y escribe de vuelta ese valor y entonces es 1. ¿Ya? Y el hilo número 2 hace exactamente la misma operación. Lee este valor y lo guarda dentro del thread, por ejemplo, x del x2 es igual a 1, incrementa el valor, ahora sería igual a 2, y después escribe de vuelta ese valor en 2 que está acá. Y aquí el cálculo fue correcto, ¿cierto? No hubo ningún problema. ¿Qué pasa si ahora agregamos un poquito de paralelismo a esta cosa? ¿Qué va a pasar? Entonces, el hilo 1 lee el valor original, en este caso x1 va a ser igual a 0. El hilo 2, después, la siguiente operación, hace exactamente lo mismo. x2 es igual a 0. Entonces, el thread 1 vuelve a seguir ejecutando sus rutinas, sus instrucciones, y ahora va a incrementar el valor. Como el valor que leyó era 0, entonces ahora va a incrementarlo a 1. Y el problema aquí es que el hilo número 2 va a ser exactamente lo mismo. O sea, es decir, va a subir ese valor de 0, va a subirlo a 1. Y después el hilo 1 va a escribir de vuelta este 1 y después el hilo 2 va a escribir de vuelta también el mismo 1. ¿Por qué? Porque los dos hicieron la operación leyendo este valor 0 que es el que estaba acá. Y aquí viene el problema de los data races. El problema es que los dos threads trataron de leer al mismo tiempo estos valores y por ende lo leyeron, lo incrementaron y escribieron los valores que ellos creían que estaban correctos, pero en verdad lo que pasó es que no estaban correctos. ¿Por qué? Porque los dos leyeron al mismo tiempo el valor error. ¿Ya? Comúnmente esta operación se dice que es atómica porque se supone que debería ser solamente, debería bloquearse esto, debería bloquearse el hecho de que si nosotros incrementamos el valor y lo guardamos de vuelta, no debería nadie más tomar el valor de
de esta variable en particular, ¿ya? Para que no pasen este tipo de cosas. O sea, es decir, si yo voy a modificar el valor de una variable, bloqueo esta variable después la escribo y después, ya cuando la desbloquee, el siguiente va entonces a operar y va a aumentar el valor en este caso. Lo que recién estaba comentándoles entonces es mecanismos de sincronización entre hilos y también entre procesos, ¿ya? Y la idea de los mecanismos de sincronización es que justamente nosotros tengamos bloqueos para que cuando nosotros estamos haciendo este tipo de operaciones se bloquee ciertas variables, por ejemplo, para que otro hilo, otro proceso no la tome, no lo modifique y no cambie erróneamente los valores. Entonces vamos a ver cómo nosotros primero que nada podemos declarar valores en los procesos y después cómo vamos a implementar estos bloques. Para implementar los valores, lo que vamos a hacer es, vamos a declarar una variable a partir de value que también importamos desde multiprocessing y le damos simplemente una declaración de cuál va a ser el valor de esta variable, que en este caso va a ser un dígito decimal, ¿ya? Perdón, doble precision, ¿ya? O sea, un float. Entonces, después, para bloquear el acceso a una variable, también tenemos que importar un lock, que en la práctica lo que hace es bloquear esa variable y decir, yo no voy a poder modificar absolutamente nada hasta que esa variable en particular se desbloquee. Ya este va a ser entonces el mecanismo de sincronización, en verdad, bastante sencillo. Entonces, vamos a declarar este process share, que la gracia es que va a ser un proceso que va a tomar esta variable en particular, nosotros vamos a pasar una variable y lo que vamos a hacer es que esa variable va a aumentar la cantidad de veces que nosotros queramos que aumente, en este caso va a aumentar 10.000. Entonces, vamos a hacer exactamente la misma operación, esta variable vamos a leer su valor anterior, vamos a aumentar uno y después vamos a escribir dentro de ese valor, ¿ya? Eso es simplemente lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a declarar, primero que nada, sin ningún bloqueo. Entonces vamos a declarar 3 procesos que van a estar haciendo esta operación, ¿ya? Entonces, los 3 procesos van a aumentar 10.000 veces el valor de esta variable. Si todo sale bien, el valor de esa variable, como van a ser 3 procesos que van a estar ejecutándose concurrentemente, el valor de esa variable entonces debería ser 30.000, porque cada uno de los procesos aumentó 10.000 veces y como eran 3, entonces van a ser 30.000. El problema está en que como nosotros no declaramos bloqueos, lo que va a pasar es que, vamos a ver acá, el valor no es 30.000. El valor es, por ejemplo, en este caso, 29.725. ¿Ya? Y esto es principalmente por el hecho que, bueno, aquí sí funcionó, ahí no funcionó, ahí no funcionó, no funcionó. ¿Ya? Esto definitivamente, si no le funciona una vez, entonces no le funciona, simplemente. ¿Ya? No es que vamos a apostar a que funcione la cosa, a veces funciona, a veces no, pero entonces si no, no funciona. Y lo que pasó es justamente eso, los data races. Entonces hubo un proceso en particular que aumentó al mismo momento que otro estaba aumentando. ¿Ya? Y eso hizo entonces que faltaran números que justamente la prueba que está pasando. Entonces, para poner un bloqueo simple, súper sencillo, declaramos aquí with lock, ¿ya? Con este mismo bloqueo, con esta misma llave que nosotros declaramos arriba, decimos, si está bloqueado, esto es lo que hace finalmente esto, si está bloqueado, entonces espera que se desbloquee, y si está desbloqueado, entonces aumenta el valor en 1. Tan simple, tan sencillo como eso. Entonces, esta llave, por una parte, le va a quitar un poquito de paralelismo, ¿ya? Porque obviamente van a tener que sincronizarse, van a tener que esperar a que si un proceso está aumentando, el otro, o sea, termine de aumentarlo para que el otro haga la operación. Pero por otro lado, vamos a tener entonces la gracia eh, de que el valor va a ser siempre correcto. Ya, entonces aquí vamos a hacer entonces la misma prueba que hicimos anteriormente y fíjense que con test tenemos de nuevo los 30.000. ¿Ya? Ahora, lo interesante de todo esto que estamos viendo acá y por qué lo vemos es porque la idea es dar la impresión de que esto es complejo, que es súper difícil, sobre todo cuando las tareas se vuelven un poco más complicadas y como campo activo de estudio de la computación, el hecho de paralelizar procesos sin que haya, por ejemplo, este tipo de problemas o otros más, por ejemplo, como deadlocks, que ahí es como que todos trataron de pedir permiso y al final nadie pidió y se quedaron todos bloqueados. Imagínense que ustedes están en una rotonda cuando hay taco y la rotonda se llena por todos lados, entonces nadie puede ni entrar ni salir a la rotonda, esa es la misma idea.
Y existen otros problemas más que pueden surgirles en el momento de estar paralelizando las tareas. Entonces la idea es que no gastemos tiempo en eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos enfocados en la ciencia de los datos, no estamos enfocados en algoritmos. Usemos herramientas y librerías que estén ya predefinidas para hacer este tipo de cosas. ¿Ya? Y no tengamos entonces que preocuparnos por este tipo de problemas como tan evitables. ¿Ya? Para esto entonces vamos a ver primero que nada JobLib. ¿Ya? En verdad esa es la única que vamos a ver de paralelización porque el otro mezcla con otra cosa, otras cosas más. ¿Ya? Entonces la idea de esta librería es que ofrece paralelización muy sencilla. Ofrece en verdad otra parte de cosas más, pero en general lo que nos va a interesar en esta clase es solamente eso. Y permite ejecutar funciones de forma paralela similar a lo que nosotros hacemos en un list comprehension. ¿Ya? O sea, es decir, nosotros le pasamos una función y a cada uno de los elementos del list comprehension, entonces le aplicamos esa función y con eso ya está. El mismo ejemplo que nosotros tenemos. Entonces vamos a generar un arrange, este va del 0 al 1 con un salto de 0 a 1. Y entonces vamos a ejecutar la función coseno sobre cada uno de los valores que nosotros generamos. ¿Ya? Vamos a ver acá. Este es el ejemplo base, el que nosotros vamos a paralelizar. Entonces, fíjense que cómo nos generó un arreglo con los resultados y el resultado finalmente de aplicar el coseno a cada uno de estos bits que yo estoy generando. Es simplemente eso. Ahora la notación que usa esto es prácticamente la misma cosa. Hay un par de diferencias. La primera que nada es que se cambia el list comprehension por un generator comprehension, no sé cómo será el término práctico, pero lo único que a nosotros nos importaría en este caso es que se cambian los corchetes del list comprehension por unos paréntesis, ¿ya? Y esto genera un generador, valga la redundancia. Y la segunda parte es que tenemos que encapsular la función con esta otra función llamada delay, que lo que va a hacer es no ejecutar directamente esto cuando nosotros estemos declarando el generador, sino que ejecutarlo en el momento que sea llamado. ¿Ya? O sea, es decir, voy a retrasar un poquito la ejecución para que cuando yo esté ejecutándolo de forma paralela, se ejecute bajo demanda, ¿ya? O sea, es decir, que el proceso mismo sea el que vaya a llamar la cosa y que no se ejecute instantáneamente. ¿Ok? Entonces, fíjense que el list comprehension nos queda de esta manera. Ya no tenemos el corchete, sino que ahora tenemos unos paréntesis y además, bueno, aquí tenemos el for y el range, ¿ya? El rango que generamos, aquí puede ser el arreglo que ustedes necesiten poner. Y la idea entonces aquí que encapsulamos la función que nosotros queremos aplicar sobre sus argumentos, ¿ya? Es exactamente lo mismo que un list comprehension entonces, pero con un par de distintas modificaciones. Y a todo eso, todo esto que nosotros generamos, que al final es un generador, eso se lo pasamos a un helper llamado parallel. Y este parallel es el que va a finalmente hacer toda la magia. ¿Ya? O sea, es decir, este va a medir, primero que nada, con el número de jobs igual a -1, va a indicar que voy a tratar de usar todos los procesadores disponibles del computador y voy a ejecutar con todos esos procesadores el cálculo de esta función en particular de acá. ¿Ya? Entonces, ahora que ya sabemos que podemos paralelizar así de sencillo, ¿ya? Vamos entonces a medir los tiempos. Vamos a medir el tiempo, vamos a ejecutar esto, vamos a agregarle un cero más, simplemente para que nos demos cuenta de lo que va a pasar en este caso. Y para que sea un poquito más compleja la operación. En este caso estamos calculando 10 valores nomás y la idea sería calcular un poquito más. ¿Ya? Pequeño problema. Falta importar. Interesante esto. Aquí arriba está. Ahora sí lo importamos y vamos a medir el tiempo. ¿Ya? Y el tiempo entonces nos dio 148 milisegundos de la versión paralela con respecto a 811 microsegundos de la versión secuencial, ¿ya? O sea, es decir, aquí pasa algo extraño, ¿cierto? Eh, la versión secuencial es más rápida que la versión paralela. Ahora la pregunta es ¿por qué pasa eso? ¿Ya? No es un error, sino que es justamente lo que quería que viéramos. Y pasa esto porque el costo de lanzar un proceso nuevo es muy caro.
¿ya? Es tan caro que hace que incluso el cálculo de este tipo de cosas sea mucho más veloz que el cálculo haciéndolo en paralelo. En este caso, cuando tenemos operaciones numéricas, por ejemplo, y vamos de nuevo con lo que vimos arriba, ¿cierto? Eh, con esto de acá, lanzar un proceso es muy caro porque yo tengo que pedir cierta memoria RAM, tengo que inicializar el proceso, inicializar sus cosas internas. Es tan caro que finalmente hace que para este tipo de cosas no sea lo mejor hacer ese tipo de procesamiento. ¿Ya? Vamos a volver abajo. ¿Ok? En donde sí gana, y gana por goleada, es en las tareas caras. Y aquí vamos a pensar de nuevo la definición de qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos simplemente paralelizando tareas del estilo task parallel. O sea, estamos paralelizando funciones que son muy caras. Si la función es cara y yo puedo hacerla varias veces al mismo, o sea, varias veces ejecutarla de forma en paralelo, entonces voy a poder ahorrar tiempo. Pero si la función no es cara, la función es súper barata, como por ejemplo calcular el coseno de un número, entonces ahí no voy a estar ganando nada, simplemente voy a estar pagando extra por entregar eh, eh, por entregar un proceso en paralelo, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer para ejemplificar ahora que sí funciona con tareas pesadas? Es leer un archivo. Vamos a leer este archivo que contiene, no me acuerdo, eran como no sé, eran como 10 megas de números aleatorios que estaban generados. ¿Ya? Entonces, vamos a leer ese archivo, vamos a ver primero cuánto se demora de forma secuencial y después de forma paralela. Y con eso entonces vamos a mostrar que en este caso es mucho más eficiente usar joblib que en el caso anterior, que solamente son tareas numéricas. Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que de forma secuencial, si leemos 100 veces este archivo, nos vamos a demorar en promedio 3,57 segundos. Ahora, en el caso contrario, si lo hacemos de forma paralela, usando todos los núcleos posibles de mi procesador, esto entonces se va a demorar 1,2 segundos. ¿Ya? O sea, es definitivamente más rápido, quizás no tanto más rápido, pero eh, por experiencia personal les puedo contar que es mucho más rápido cuando estamos leyendo archivos, no sé, por ejemplo, que pesan 50 megas, 100 megas, 200 megas. Mucho más rápido hacerlo de forma paralela que de forma secuencial, como el caso que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, en este caso, funcionó. Y aquí viene como el dilema un poco de cuando yo voy a paralelizar usando procesos, voy a paralelizar usando procesos cuando mi tarea, cuando mi función, cuando la función que quiero ejecutar es pesada, ¿ya? En el caso contrario, tengo que evaluar, tengo que ver si efectivamente vale la pena paralelizar usando procesos o no, porque tengo que pagar el costo de generar el mismo proceso, ¿ya? Así que con eso cerramos la paralización usando procesos con Joule. Hay una última que quería mencionarles, pero no es tan necesario, o sea, más que necesario, no es tan influyente en ciencia de datos, pero ha ganado bastante por popularidad ahora, y es la asincronía usando corrutinas. Y la idea de este tipo de asincronía no es que ocupemos más núcleos de procesamiento, sino que lo que hacemos es que en vez de que ejecutemos todas estas tareas secuenciales, por ejemplo, que estas tres tareas se demoraron este cierto tiempo, las ejecutemos de forma pausada entre ellas. ¿Ya? O sea, es decir, por ejemplo, yo ejecuto la tarea número uno y la tarea número uno por algún motivo se tiene que quedar esperando algo. Entonces pauso esa tarea y le paso el control a la tarea 2. Entonces la tarea 2 ahora tiene el control del hilo de procesamiento. Entonces la tarea 2 dice, yo tengo que esperar ahora aquí en este momento, así que voy a pasarle al hilo 1. Pues, ¿ya? Y el hilo 1 entonces va a retomar el control de la tarea y el que ya, como ya estuvo esperando sus resultados y obtuvo los resultados que necesitaba, terminó de ejecutarse. De ahí viene la tarea 3 y la tarea 3 toma el control y esta se ejecuta de forma relativamente bien. Y después viene la tarea número 2 que retoma el control y entonces termina su ejecución. La idea de esto es que ustedes, por ejemplo, van a tener, y también existe en Python, de hecho, se implementó a través de las keywords async y await. Y la idea de esto es que ustedes pueden interactuar con peticiones, por ejemplo, en la web.
en donde yo voy a buscar algún recurso a la web y yo sé que, no sé, por ejemplo, tengo que descargar un archivo 5 megas. Ya, entonces, una opción es que si yo ejecuto todo de forma secuencial, esa función que va a estar descargando el archivo 5 megas se va a tener que quedar esperando hasta que el archivo 5 megas se descargue y después puede seguir la siguiente en ejecutarse. Pero esa no es la idea, porque quizás ustedes querían en verdad ir a buscar 15 archivos de 15 megas. Una opción, entonces, lanzar procesos distintos y se va a tratar de hacer todo al mismo tiempo. Pero otra opción es las mismas corrutinas que en verdad va a dejar simplemente descargando ese archivo, se va a ir a ver las otras cosas, va a tratar de tomar el control de las otras tareas y después va a volver a ver si el archivo que estaba tratando de descargarse al comienzo terminó o no terminó. ¿Ya? Esto pasa mucho, por ejemplo, en las llamadas web, en donde tengo que esperar a que algo pase y si espero, suelto suelto el control y si no, vuelvo a retomar el control. En fin. JavaScript está muy, muy, muy lleno de esto, con promesa y también con async y a vuelta. ¿Ya? Simplemente mencionar este otro método de paralelización, que en verdad no es paralelización, sino que es asincronía. Ok, con esto entonces terminamos esta parte y vamos a la parte de procesamiento distribuido. Ya entonces, lo que yo les había mostrado acá era cómo se comportaba un programa que tenía, un proceso que tenía múltiples hilos de procesamiento, ¿cierto? Y tiene memoria compartida y aquí tiene estos hilos de procesamiento que pueden ejecutar varias cosas al mismo tiempo. Ya, lo mismo que habíamos estado haciendo antes. El problema de esto es que aún así un computador solo puede ser chico. Si ustedes tienen 200 gigas de datos, lo más probable es que un solo computador, por más que 32 cores que tenga y 100 gigas de memoria RAM que tenga, igual se va a quedar chico. Entonces la idea es que tengamos mecanismos que son un poquito más sofisticados para hacer estas cosas y aquí viene todo el tema del procesamiento distribuido. Y la idea del procesamiento distribuido es que este esquema que nosotros tenemos aquí de paralelización lo llevemos a una escala más grande en donde tengamos distintas máquinas. Máquina uno, máquina 2, máquina 3, máquina N. Y cada una de esas máquinas puede tener obviamente sus procesos, pero cada una de esas máquinas se encarga de procesar ciertas partes de los datos que ustedes les están pasando. ¿Ya? Entonces la idea de esto es que aceleren el procesamiento a partir de el uso de múltiples máquinas. Y existen dos frameworks que yo creo que la están llevando este último tiempo, que es Dask y Gray. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a ver primero Dask. Entonces la idea de Dask es que se pueden escalar estos procesos, ya sea solamente usando un computador personal, un clúster de manera muy sencilla. Ellos tienen una interfaz, les ofrecen distintas funciones, distintos clones de cosas, ¿ya? Y ustedes simplemente las ocupan y esta cosa hace como trata de hacer todo por debajo. Obviamente, para hacer computación distribuida hay que hacer un poquito más de trabajo, pero en general tampoco es tan terrible. Y la idea de Dask originalmente era hacer un reemplazo de NumPy y de Pandas, mucho más eficiente, y por ende, y paralelo también, y por ende su interfaz de usuario entonces es muy similar a estos dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una prueba con esto. De hecho, vamos a usar un data frame con números aleatorios y después vamos a ver el mismo cálculo con Dask y vamos a ver que es mucho mejor. Lo que hace Dask por entre medio es generar un grafo de computación. ¿Ya? Y este grafo de computación lo que va a hacer va a dividirse distintos segmentos de los datos. Por ejemplo, si mi dataset tiene 10 gigas, voy a tener, o 12 gigas, voy a tener 4, 4 y 4. Voy a dividirlo en tres segmentos, entonces y cada uno de esos segmentos va a estar ocupado por una unidad de procesamiento que yo voy a definir qué es. O puede ser un núcleo, por ejemplo, en el computador, o puede ser una máquina en otro computador en la nube. Da lo mismo, eso es como lo que verdaderamente uno tiene que preocuparse. Entonces, haciendo esta división, no sé, por ejemplo, si quiero calcular un promedio, ¿qué es lo que tendría que hacer acá? En estas partes de acá tendría que generar las sumas y en esta parte después tendría que hacer otros nodos más que calculen la cantidad de datos y después simplemente tendría que sumar todos los nodos distintos con la suma y después todos los conteos, dividir y con eso ya tengo el promedio. ¿Ya? Entonces separo parte a parte y vamos a ver el ejemplo más adelante y después entonces simplemente combino y obtengo los resultados finales. ¿Ya? Estos schedulers finalmente son los que ejecutan esta cosa, ejecutan en verdad los grafos de computación que se están generando acá, ¿ya? Y
Entonces puede ser tanto en la misma máquina que yo tengo, y en este caso podemos ganar mucha eficiencia a través de distintos procesos, como también puede ser distribuido, que era lo que les contaba un poquito más arriba, que esta parte que está acá. ¿Ya? Entonces, simplemente esto para mostrarles que replica tanto pandas como arreglos de NumPy, pero obviamente de forma mucho más eficiente. ¿Ya? Si ustedes lo quieren instalar, ejecuten esto para hacer la prueba que vamos a ver a continuación. Tienen que ejecutarlo, si no, no les va a correr. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para comprobar el aumento de rendimiento de Task sin necesidad de tener computación distribuida, simplemente usando el notebook con el cual estoy haciendo las clases? Vamos a generar datos aleatorios, vamos a generar entonces, ¿cuánto? 200 columnas, vamos a generar 500.000 filas, y eso lo vamos a guardar entonces en un data frame. Y al data frame además vamos a generar categorías, vamos a generar en la columna 0 20 categorías, en la columna 1 20 categorías y en la columna 2 20 categorías. En total son 197 filas con números flotantes y 3 con categorías, que nos da un gran total de 752 megas de memoria RAM. ¿Ya? Una locura. Entonces, la idea es que probemos un método súper sencillo que sería como agrupar. Agrupamos por las categorías, ¿ya? Las categorías que se generaron a todo esto, no se muestra un poco, pero vamos a poner un jet aquí para verlo. Las categorías que se generan son bins de intervalo. Entonces, este intervalo va desde 0.65 hasta 0.7, este de 0.5 a 0.55, este de 0.15 a 0.2 y así sucesivamente. ¿Ya? Son entonces categorías que se dividieron en 20 secciones, los valores de esto, y la idea de esto es que nosotros agrupemos a partir de esas categorías. Vamos a agrupar entonces según estos 3 bins y vamos a calcular el promedio de cada uno de esas categorías y subcategorías. Entonces, esto nos da, para la categoría, por ejemplo, que parte en menos 0.99 y termina en 0.05, y la misma acá, vamos a tener entonces 20 subcategorías, y este va a tener 20 también, y el original también va a tener 20, entonces nos va a dar un total 20 por 20 por 20, y son 8.000 filas distintas. ¿Ya? Y por cada uno de esos subgrupos que se van generando, vamos a calcular un promedio. Ya, ahora no se preocupen tanto por esto porque simplemente es como, no es tanto, no me interesa tanto la operación que se está haciendo, sino que me interesa mucho más que entendamos cómo funciona Task por medio de una operación un poquito más compleja. Entonces, por otra parte, lo que vamos a hacer es inicializar nuestro Task Data Frame, que le podemos importar desde acá. Con esta sintaxis, y vamos a obtener el data frame a partir del data frame de pandas, pero también obviamente existen otros métodos que es como por ejemplo cargar archivos, cosas de ese estilo. Entonces vamos a tener una descripción más o menos similar, vamos a tener 3 categorías y un float, o sea, digo, 197 columnas de números flotados. ¿Ya? Vamos a agrupar y exactamente con la misma sintaxis. Fíjense, punto group by, vamos a agrupar por las 3 primeras columnas y después vamos a calcular el promedio. Pero la diferencia está, es que este es lazy, ¿ya? ¿A qué se refiere que sea lazy? A que esto no se va a ejecutar hasta que alguien diga, ¿sabes qué? Te tienes que ejecutar. ¿Ya? Es lo mismo que nosotros hacíamos con esta función delay más arriba de job. O sea, si nadie lo llama, entonces no se ejecuta. Se ejecuta en el momento que alguien diga, ¿sabes qué? Te tienes que empezar a ejecutar. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que agregarle este último método .compute. Y ahora sí, entonces Dask va a hacer lo suyo, va a empezar a calcular y fíjense que lo que obtenemos es un data frame muy, muy, muy similar con los mismos números al de arriba y cada una de las categorías de aquí. ¿Ya? Incluso lo interesante de esto es que nosotros podemos visualizar el grafo de computación. ¿Ya? Y este grafo de computación entonces me dice qué pasa, que va a dividir por defecto no por defecto, sino que como nosotros declaramos, y yo no les dije esto en este momento, pero ahora lo interesante, vamos a hacer que este data frame se divida en 5 particiones. Ya, y esas 5 particiones, cada una va a tener un segmento distinto de este data frame. Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? Sí, nos va a permitir paralelizar esta cosa. Eso es lo que finalmente queríamos lograr con Dask. Entonces, cada uno de estos segmentos, para calcular promedios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, por un lado, tiene que contar, y por otro lado tiene que sumar. ¿Ya? Entonces, en cada uno de estos segmentos suman, o sea, cuenta, y en este caso de acá, suma, y después, ¿qué es lo que pasa? Se agregan estos resultados. Entonces, todos los conteos se suman.
Y aquí en este caso de acá, todos los conteos, o sea, todas las sumas también se suman. La idea es que tengamos la suma total arriba y abajo tengamos la cantidad total de elementos por cada uno de los group bys, ¿ya? Por cada uno finalmente de los grupos que vamos a estar generando, ¿ya? Entonces, ya finalmente es eso mismo repaso, tenemos un segmento, este segmento va a contar, va a sumar, después se van a agregar los resultados y después simplemente se van a dividir. Vamos a dividir la suma total dividido por la cantidad y eso va a ser el valor que nos va a estar retornando task. Ahora lo interesante de esto es que cada una de estas operaciones que se están ejecutando acá de forma independiente puede ser tomada por un procesador distinto, como puede ser también tomada por una máquina distinta. Y ahí viene toda la idea de hacer estos grafos de procesamiento, de que cada operación finalmente sea acotada a un cierto segmento de los datos, que sea independiente del resto de los otros datos, y que ya no solamente la paralización sea en el computador que yo estoy ejecutando esto, sino que además pueda ser en distintas máquinas y eso obviamente lo va a ser tremendamente eficiente. Ahora, estamos trabajando con datos relativamente pequeños, pero supongamos que esto pesa 10 GB y este de acá, o sea, este de acá pesa 10 GB y este pesa 10 y este pesa 10 GB. Como que esto no nos va a entrar en memoria RAM. Entonces sí o sí tenemos que hacer mecanismos para dividir las cosas y que podamos de alguna manera procesarla en paralelo al mismo tiempo para que no se demore mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar los tiempos. Vamos a calcular el mismo group by, tanto para task como para pandas. ¿Ya? Aquí faltó compute. Ya, entonces, en este caso, para pandas dio 725 milisegundos. Vamos a ver cuánto se demora task. Se demoró 1,54 segundos, o sea, se demora un poquito más que Pandas, ¿ya? O sea, en este caso, el que nosotros estemos paralelizando esta operación nos está tomando un poquito más de tiempo, lo que nos podría decir que en este caso no estamos ganando tanto rendimiento, ¿ya? Y es por lo mismo, de nuevo, si tenemos 10 gigas de datos, ahí paralelizar sí definitivamente va a ser una diferencia. Aquí estamos paralelizando 7 megas que tampoco son tantos, ¿ya? De hecho, aquí hay un pequeño error en esta celda que voy a corregir. Entonces nos lleva a pensar esto de que finalmente pasa que se demora un poquito más Dask a diferencia de Pandas, principalmente porque el gasto adicional de lanzar este proceso distinto implica que vamos a estar gastando más tiempo, más recursos y que en el caso que no tenga una cantidad suficiente de datos, puede que no, incluso se demore más que Pandas solo, ¿ya? Vamos de nuevo con el mismo dilema. ¿Usamos paralelización o no usamos paralelización? Todo depende. Depende de qué tanta cantidad de datos ustedes estén trabajando, ¿ya? La segunda opción es Ray, ¿ya? Y está diseñado para ser un framework un poquito más general que Dask, porque Dask, recuerden, la idea original era como replicar NumPy y Pandas. Y este no está necesariamente enfocado en el procesamiento de datos, sino que puede ser cualquier cosa, ¿ya? Entonces, como es un poquito más general, yo puedo tomar una función y decir esta función ya, no solamente quiero que la paralelices en un mismo computador, sino que además que quiero que la hagas ejecutar en distintas máquinas con distintos procesos y que trate de ejecutarse todo mucho más rápido. ¿Ya? Entonces no necesariamente es centrada en ciencia de los datos, pero me parece mucho que nació en base a eso. Hay una diferencia grande acá, y es que a diferencia de Dask, no tiene implementaciones similares ni para pandas ni para NumPy. Sin embargo, puede ejecutar este código con cierto grado de complejidad que yo creo que es un poquito más alto. ¿Ya? Entonces, esta plataforma en verdad está bastante interesante porque no es solamente, permite paralelizar no solamente NumPy y Pandas, sino que, bueno, Dask también, pero esta tiene más compatibilidad y puede paralelizar muchas cosas más, como por ejemplo estas librerías XGBoost o LightGBM, que son para Ensemble Learning, o modelos, por ejemplo, de lenguaje con Hugging Face o modelos de Deep Learning con PyTorch, en verdad puede hacer muchas cosas distribuidas al mismo tiempo y tiene una gran compatibilidad con esto y en general estaban andando bastante bien. ¿Ya? Entonces, de nuevo la misma idea.
podemos distribuir tareas, pero ahora es un poquito más general este ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para probar? Vamos a probar usando una librería que se llama Modin, que está construida sobre Rails. Ya, entonces, este Modin es al igual que el Task Data Frame, es un reemplazo en que nosotros no tenemos que hacer nada. Tenemos que llegar y simplemente usarlo. Ya, entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a generar nuestro data frame con la misma cantidad de datos. Y vamos entonces a medir el tiempo que se demora con respecto a Write Modin. Ya, entonces, para usar Write, primero tenemos que darle la cantidad de GPUs que nosotros queremos ocupar a través de este comando write.init. Ya simplemente se inicia esta cosa. ¿Y por qué? Porque esto es bastante interesante también. Trae consigo un dashboard. Y este dashboard de acá indica entonces cuáles son las tareas que se están ejecutando por ejemplo, en cada uno de los nodos. En este caso, en mi computador, yo no estoy ejecutando absolutamente nada porque no tengo nada. Tengo simplemente procesos que están detenidos. Fíjense que aquí está idle. Ok, entonces voy a empezar a ejecutar primero con el Demodin. Vamos a generar este data frame. Listo, aquí está, entonces también me ocupo 752 megas. Y este entonces, fíjense que está tratando de distribuir tanto los arreglos como los enteros en los distintos procesos que se van a generar con Ray. Entonces vamos a calcular el group by y exactamente lo mismo. Aquí la diferencia con respecto al punto anterior es que no hay compute. ¿Ya? Aquí simplemente se ejecuta de forma no lazy, sino que eager, que es el contrario, que se ejecuta en el momento que se ejecuta el código. ¿Ya? Y vamos a medir los tiempos, veamos cuánto se demora cada una de las opciones. Entonces, nuevamente, y muy similar a lo que vimos anteriormente con Dask, aquí tenemos entonces que sin Panda solo se demora 740 milisegundos y con Modin, que está construido sobre Ray, se demora 1,45 segundos. De hecho, veamos cuánto se demoraba Dask más o menos. Era muy similar, ¿cierto? Era como 1,54, así súper, súper, súper similar. Podemos decir que andan por ahí en su competencia. Digamos que no es mejor que lo que tiene Pandas originalmente, pero de todas maneras es bastante interesante saberlo. Y saber qué, saber si que yo puedo distribuir las distintas tareas. Ahora, la pregunta interesante es, ¿debo usar estos frameworks? Y vamos de nuevo con lo mismo la misma reflexión que habíamos estado haciendo recién con Dask. ¿Debo usar estos frameworks? Y la respuesta es, si tu dataset cabe en memoria cómodamente, si no es muy grande, si estamos hablando de un dataset de 2 megas, de 3 megas, de 10 megas, 100 megas, entonces no va a ser necesario usar ni Dask, ni Rain, ni eso. Simplemente vas a estar agregando de alguna manera una capa de complejidad al desarrollo que probablemente sea totalmente evitable. ¿Ya? Y no se sabe muy bien si los errores pueden ser, por ejemplo, tanto más descriptivos que los de pandas del data frame, van a haber errores de concurrencia también, van a haber muchos errores que le van a agregar complejidad al desarrollo. Entonces, si no están seguros si funciona en la memoria RAM, si funciona en su computador, entonces no vale la pena usar Dask ni RAID. Por otro lado, si el dataset con el cual están trabajando es muy masivo y tienen que ejecutar este tipo de operaciones y quieren entrenar a modelos, por ejemplo, porque también tiene compatibilidad con entrenar modelos, ambas librerías. Entonces, dichas librerías son un excelente factor a considerar y lo más probable es que terminen ocupando alguna de estas. Ya sí o sí van a terminar ocupando alguna memoria que les permita gestionar tanto los procesos como la computación distribuida en distintas máquinas. ¿Ya? Entonces, con esto ya estamos casi cerrando. Para usar la GPU, pregunta, pueden también disponer de estos dos frameworks, CuPy, que es una implementación de NumPy y SciPy usando CUDA. Y por otro lado, está Rapids, que es más o menos lo mismo, pero aquí la diferencia también está que hay data frames y otro tipo de cosas también interesantes, también con CUDA. Ya, CUDA, si es que no lo conocen, CUDA es el lenguaje de programación de la GPU de NVIDIA. O sea, la idea es que todas las operaciones numéricas se hagan en la GPU y se hagan de forma mucho más eficiente que si nosotros las hiciéramos eh, de forma secuencial como se hace comúnmente en un procesador normal. Ya, entonces están esas dos opciones, ustedes tienen que encargarse de la instalación de CUDA, que en verdad comúnmente es fome, por no decir otra cosa. Entonces,
Ok, con eso ya prácticamente estamos terminando la clase de hoy. Así que eso, nos estamos viendo hasta una próxima ocasión y recuerden cualquier duda en un curso, en mail o Discord también. Así que eso, nos vemos, chaito.